Muy bien, bienvenidos. En el día de hoy vamos a hacer una presentación sobre el dictamen de lesiones personales y atención a víctimas en violencia de pareja. Mi nombre es Jorge Fernando Acevedo Ríos, profesional especializado forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y con vinculación a la sede de la ciudad de Medellín. Bueno, comenzamos, bienvenidos. Vamos a revisar, para dejar de una vez sentado este tema, lo relacionado con la violencia intrafamiliar. Debemos recordar que el dictamen de violencia intrafamiliar tiene sus bases en un elemental dictamen de lesiones personales. ¿Por qué digo que tiene sus bases? Porque se hace el mismo informe, sin embargo, se trata de una víctima especial. Generalmente es una persona que ha sido violentada de manera reiterada y que debemos tener en cuenta que hay muchas circunstancias que le agobian en un momento determinado, que no se trata de un hecho aislado. Por eso debemos atender la ley 1542 del año 2012 y tener en consideración que en nuestro país hay una especial atención a las mujeres víctimas y a los menores de edad en casos de violencia intrafamiliar. Nosotros tenemos que entonces garantizar la protección y la diligencia de las autoridades en las investigaciones de los presuntos delitos contra la mujer, contra los niños, y entonces ya estaremos pendientes de que se cumpla todo lo relacionado con este tema. En cuanto a los médicos, ¿qué obligaciones tenemos? Hay que notificar, pero para notificarle a las autoridades respectivas resulta práctico que no lo hagamos sin consideración a la mujer mayor de edad o a las personas que estamos atendiendo. Si tenemos casos en los cuales una mujer no quiere que se ponga en conocimiento el motivo de su consulta, nosotros tenemos que dejar registro de ello, pero no podemos, por nuestra propia iniciativa, ir a poner en conocimiento de la autoridad. Cuando se trata de menores de edad, siempre debemos notificar. No olvidemos el consentimiento de estas personas para poder actuar. En cuanto al tema de lesiones personales, propiamente dicho, debemos dejar claro de una vez que hay que atender a la ley 599 del año 2000, el Código Penal colombiano, que está vigente, trae en sus descripciones el delito de lesiones personales y nos propone y nos obliga con algunas consideraciones que tenemos que seguir paso a paso, como lo veremos. Uno de los temas que más nos preocupa es la calificación de las secuelas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la calificación de las secuelas, encontramos uno de los aspectos que más dificultades le generan a los médicos que no están dedicados de tiempo completo a este tipo de labores. Por eso miraremos con énfasis ese aspecto. ¿Cómo se hace un dictamen de lesiones personales? Miremos los elementos fundamentales del dictamen. Muy importante que desde el inicio estemos claros en que se ha dado una adecuada identificación de la persona que vamos a atender. Se trata de nuestro paciente. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su documento de identidad? ¿Cuáles son sus características particulares y lo que lo identifica? Por eso, la identificación entonces debe quedar como un elemento que siempre nos permita hacer un señalamiento de la persona que nosotros hemos atendido. Posteriormente, y no de una manera extensa, pero sí supremamente práctica, debemos ir al motivo de consulta. El motivo de consulta en el dictamen de lesiones personales tiene un fin claro y es orientador. El motivo de consulta que orienta hacia qué aspectos vamos a atender. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y qué ocurrió en aquella fecha? Tenemos que relacionar nuestro actuar con una fecha determinada. ¿Por qué ocurre esto?
Recordemos que una persona puede tener un sinnúmero de lesiones personales en su vida y entonces puede tener muchas limitaciones y muchas afectaciones en órganos, en extremidades, y en ese sentido debemos tener claridad respecto a las lesiones que se presentaron en un determinado momento. Con esto hablaremos posteriormente del nexo de causalidad, la calificación de unas determinadas secuelas en relación con unos hechos que están bajo investigación. El motivo de consulta permite entonces decir qué ocurrió y cuándo ocurrió, cómo ocurrieron las cosas. Eso debemos hacerlo de manera concreta, de una manera práctica, como dije inicialmente, y hacer una descripción de ese hecho. Posteriormente vienen los antecedentes personales. En relación con el punto anterior, el motivo de consulta, nosotros debemos dejar plasmado en el informe si la persona tiene unos antecedentes personales traumáticos, si ya tenía otras lesiones, cuándo ocurrieron esas lesiones. Pongamos un ejemplo. Si una persona tiene un trauma en un accidente de tránsito que le ha afectado de manera notoria una rodilla, y en este momento estamos a puertas de calificar unas secuelas. ¿Estamos seguros de que las secuelas que vamos a calificar corresponden al hecho bajo investigación? ¿Estamos seguros de que esa persona no había tenido otras lesiones previas que hayan afectado sus miembros inferiores? ¿Cómo poder saberlo? El médico acucioso, el médico diligente, deberá indagarlo, deberá preguntar por los antecedentes personales, deberá adicionalmente registrarlo. Si la persona dice que no ha tenido enfermedades previas, pues deberá de quedar registrado allí. Los antecedentes personales no solamente son traumáticos, puede haber enfermedades. ¿Qué tal una persona que denuncia haber sido golpeada y que tiene una lesión tipo fractura, pero tiene dentro de sus antecedentes personales el haber padecido una osteoporosis? Debemos entonces, por lo menos, dejar la descripción de su antecedente. Una persona con una diabetes mellitus descompensada o maltratada y una lesión traumática que no sana. Son circunstancias que están atadas de manera clara en un resultado, de tal manera que cuando hacemos la descripción de los antecedentes personales, lo que estamos haciendo es tratando de esclarecer lo que se ha denominado en el derecho el daño cierto, el daño que corresponde a una determinada conducta o hecho. Quiero decir, si la persona denuncia por las lesiones de una determinada fecha, debemos decir si esas lesiones de esa fecha son causa suficiente y absoluta para un resultado determinado, o si ha recibido la influencia de otras circunstancias que no tienen nada que ver con la conducta o el hecho de aquella fecha. Por eso, dejar claro los antecedentes personales es de una gran importancia. El otro elemento, la descripción de las lesiones. En muchos casos tenemos que los médicos hacen conclusiones que cuando vamos a mirar de dónde han salido ellas, no encontramos fundamento alguno. Es posible que la conclusión sea cierta, sin embargo, no tiene ninguna descripción en el informe. Es natural que estos dictámenes sean tachados de irregulares, que sean objetados de alguna manera por las partes en los procesos, debido a que no hay fundamentación. Por eso es de gran relevancia que cuando vamos a hacer un dictamen se haga una descripción clara, práctica, concreta, de cada una de las lesiones que presenta un sujeto que ha consultado con nosotros.
Si no se hace una adecuada descripción de las lesiones, entonces la conclusión no tendrá la posibilidad de obtener un valor suficiente y entonces es posible que al médico se le indague posteriormente precisamente por esa falencia, momento en el cual ya no va a poder recordar qué fue lo que pasó y qué era lo que tenía esa persona en un momento determinado. Después es la ocasión de decir que esas lesiones deben quedar perfectamente descritas, como dije, con claridad, concreción, pero que sea suficiente para la conclusión. Es cierto que muchas veces atendemos pacientes que han tenido traumas con un paso del tiempo que les hace ya imposible de percibirlas en su real magnitud, tal cual estaban en el momento de haber ocurrido los hechos. Es por eso por lo que debemos acudir a la existencia de documentos que nos puedan aportar. El siguiente elemento entonces será la revisión de los documentos adjuntos. En ese caso podemos denominar documento adjunto a la historia clínica. Si el paciente con ocasión de unas lesiones tiene historia clínica, hay que revisarla. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo hacer una conclusión y una descripción de unos hechos que han ocurrido meses o años atrás, simplemente con la lectura que hace el médico tratante de la época. Y en consideración a esa posibilidad, la revisión de la historia clínica debe ser muy exhaustiva. Eso hace que busquemos que se nos aporten los documentos, las historias clínicas para proceder debidamente. Si el paciente no tiene su historia clínica, se deberá decir en el informe que para emitir concepto es necesario que se haga el aporte de estos elementos. Basta con eso, contestamos con eso. Decimos no es posible llegar a una conclusión sin el aporte de los elementos. A veces tenemos unos evidentes resultados en el cuerpo de los pacientes, pero no tenemos la historia clínica. A veces creemos que podemos obviar su revisión, la revisión de la historia clínica, pero siempre es muy importante evitar sorpresas y lo mejor es que nos aporten esos elementos para que podamos llegar a la conclusión. Una vez tengamos en el informe la descripción de las lesiones y la revisión de los documentos adjuntos, podremos pasar a hacer una conclusión. La conclusión del dictamen de lesiones personales es una conclusión que está regulada por la normatividad vigente. ¿Qué es lo que nos piden en la conclusión de nuestro dictamen? 3 elementos básicos, fundamentales. Se nos pide que se diga qué produjo la lesión. Quiero decir, cuál es el mecanismo traumático. ¿Cuál fue el medio a través del cual se produjo esa lesión? 2, ¿cuál es la incapacidad médico-legal? Y 3, ¿cuáles son las secuelas en ese caso? Digamos, para comenzar, que el mecanismo traumático es la forma como se ha presentado esa lesión y tiene que haber coherencia entre la descripción que yo estoy haciendo en el informe y la conclusión. Decir que una lesión se produjo por elemento contundente tiene que estar atada de manera clara con la descripción que yo he hecho en el contenido del informe. De tal suerte que, si llegare a haber incoherencia, será uno de los aspectos con los que más debate se generará en una audiencia. Incurrir en una falla tan elemental hace que el médico sea, en la mayoría de los casos, citado solo para poner de presente que todo el dictamen queda sin valor. Por lo tanto, el mecanismo traumático es el resultado de una adecuada descripción.
En cuanto a la incapacidad médico-legal, recordemos, la incapacidad médico-legal siempre se tasa en días. Siempre. No se puede tasar en semanas. La máxima incapacidad, de acuerdo con las guías del Instituto Nacional de Medicina Legal, es de 180 días. Pero yo podría decir que una incapacidad es de un día. Decir que no hay incapacidad médico-legal quiere decir que no hay trauma, que no es posible describir ninguna lesión traumática. En consecuencia, una lesión, por pequeña que sea, por mínima, un simple eritema asociado a una lesión traumática, debe generar una incapacidad médico-legal. Por eso es también claro que no es lo mismo hablar de incapacidad médico-legal que hablar de incapacidad laboral. Las incapacidades médico-legales tienen un fundamento objetivo, la cicatrización. En cambio, la incapacidad laboral es aquella que surge de la imposibilidad de realizar las actividades que habitualmente desarrolla el sujeto. La incapacidad médico-legal aplica para niños, para bebés, para ancianos que no ejercen ninguna actividad, aplica para las amas de casa, aplica para las personas que simplemente desarrollan actividades de su propio beneficio y no tengan nada que ver con el ámbito laboral. La incapacidad laboral, en cambio, siempre está atada a un diario quehacer, a una actividad para la cual fue contratado. Recuerden, la incapacidad médico-legal tiene como fundamento objetivo el proceso cicatricial. Se otorgará un determinado número de días dependiendo del tiempo que tarde una lesión en sanar. Pongamos un ejemplo. ¿Cuánto tiempo tarda en consolidar el fémur? Teóricamente, 90 días promedio. Entonces uno dice, incapacidad médico-legal, 90 días. Eso porque es el tiempo que tarda el fémur en sanar. No quiere decir esto que una persona que ha tenido una fractura de fémur pueda regresar a sus actividades habituales en 90 días. No, es posible que esa persona tenga como actividad diaria el desplazamiento de un lado a otro mediante la locomoción con sus propios miembros inferiores. Y en ese sentido es muy posible que requiera un proceso de rehabilitación y fisioterapia que logre restablecerlo completamente para volver a sus actividades habituales. De tal manera que la incapacidad laboral en ese caso sería de más de 100 días, tal vez 180 días. Pero si ya cicatrizó, la incapacidad médico-legal no superará la etapa de cicatrización y se quedará en 90 días, a pesar de que ni siquiera pueda caminar debidamente. Por eso, entonces, no se puede olvidar que la incapacidad médico-legal se tasa con fundamento en la cicatrización, que si bien la normatividad no trae un término de incapacidad médico-legal máxima, las guías del instituto sí hablan de 150. La doctrina, o sea, los textos de medicina legal hablan de 180 días. Se puede aplicar en cualquiera de los dos sentidos. Ahora bien, recuerden, antes de proceder a hablar de las secuelas, que existe una clasificación entre incapacidad médico-legal provisional e incapacidad médico-legal definitiva. Es muy común que cuando se habla de secuelas, el Código Penal habla de secuelas de naturaleza transitoria y secuelas de naturaleza permanente. Una confusión muy común es calificar a las secuelas como definitivas o provisionales y a la incapacidad como transitoria o permanente. Es muy fácil
confundir los dos conceptos. La incapacidad, recuérdenlo bien, es provisional o definitiva, pero las secuelas serán transitorias o permanentes. No confundir entonces el carácter provisional o definitivo que tiene una incapacidad con el carácter transitorio o permanente que tienen las secuelas. Si eso queda claro, debemos decir que cuando yo califico una incapacidad como provisional, abro la expectativa para volver a ver al paciente en virtud de que yo no estoy convencido de que otorgados esos 70 u 80 días de incapacidad, la persona vaya a cicatrizar de manera absolutamente segura. Por eso ponemos el tema de la provisionalidad en la calificación para poder volver a ver ese paciente, y si se confirma que en esos 80 días que yo otorgué de incapacidad se logró la cicatrización completa, se dejará entonces ya como definitiva la incapacidad. Pero si ocurriera lo otro, que visto el paciente a los 80 días no se lograra obtener una cicatrización completa, pues habrá necesidad de ampliar el tiempo que se otorga de incapacidad para que se logre obtener una cicatrización que sea verificable, y una vez se logre, se pasará a la calificación de incapacidad definitiva. Eso es entonces el abrir una expectativa para volver a ver a un paciente. En cambio, cuando yo hablo de secuelas, las secuelas son la consecuencia, lo que generalmente queda después de un proceso cicatricial. Y en ese sentido, el Código Penal es claro al advertir que las secuelas son transitorias o permanentes, y que cuando sean transitorias van a tener una sanción, y cuando sean permanentes una sanción más grave. Quiere decir esto que cuando yo califique una secuela como transitoria, no tengo que volver a ver el paciente para absolutamente nada. Quiere decir que ya ha terminado su calificación, y que estoy convencido de que la condición que se llama secuela o consecuencia ya ha quedado con la posibilidad de describirla, calificarla, y que mejorará en el tiempo cuando es transitoria, o que no va a mejorar cuando es permanente. Las secuelas están en el Código Penal, tienen una denominación que es muy estricta. En el Código Penal se dice cómo puede denominarse una secuela. No podemos entonces darle un nombre a ellas cuando yo estoy calificándolas. Es necesario acudir a la forma como se describen. Las secuelas no pueden surgir en la conclusión de un informe sin que haya tenido una debida descripción en el contenido. Por lo tanto, no puede aparecer como una sorpresa. El calificar una secuela es precisamente el resultado de haber hecho una completa descripción. Obsérvese, las secuelas tenemos una forma clara de designarla. ¿Qué tipo de secuela tiene? Si compromete un miembro o un órgano. ¿Y cuál es el carácter? Si es permanente o es transitoria. Esa es la conducta en la secuencia correcta. Por eso, cuando yo hablo de secuelas y no digo, por ejemplo, su carácter, me he quedado en el camino, y con toda seguridad que la autoridad respectiva va a solicitar que ese médico sea requerido mediante oficio para que vuelva a intervenir, explicando por qué no ha dicho si es permanente o si es transitorio el carácter de la secuela. Una secuela que no tiene carácter permanente o transitorio es una secuela mal calificada. No es posible tomar determinaciones con esa falencia. Claro, en muchos casos los médicos dicen
que es que no están seguros de si la secuela va a ser permanente o transitoria. En ese caso, si el médico considera que debe darse un tiempo más para esperar la evolución, evaluar la forma como está evaluando esa condición de ese paciente, puede decir que el carácter de la secuela se evaluará como permanente o transitorio en un lapso de 3 o 4 meses. Y aquí es necesario advertir, primero, yo me puedo tomar ese tiempo siempre y cuando no haya transcurrido mucho tiempo desde cuando ocurrió la lesión. Porque si el daño o la lesión que se presentó ya lleva una evolución que supera más de 8 meses, un año, yo no puedo darme el lujo de tomarme otros 4 o 5 meses para esperar a definir el carácter de la secuela, bien como permanente, bien como transitoria, a menos que haga una completa explicación de la razón que tengo para ello. 2, si yo en un momento determinado considero que es una lesión que no lleva mucho tiempo, pero que puede generar dudas respecto a una determinada evolución, siempre debo explicarlo y dejar el registro del informe que me tomaré ese tiempo y explicaré las razones de ello. Debemos tener en cuenta aquí un aspecto fundamental. Muchos pacientes tienen pendiente un tratamiento y entonces decimos que no vamos a dar la conclusión en términos de permanente o transitorio hasta cuando se surta ese tratamiento. Es importante indicar que el tratamiento no tiene nada que ver con la calificación. Se califican las secuelas dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Quiere decir que si yo estoy evaluando el 18 de noviembre de 2016 una secuela, ese día será el que yo deje registrado para mi evaluación e informe, y ese día tenía esas secuelas y esas condiciones. Si en algún momento, meses después, se realizara un tratamiento quirúrgico y cambiaran las condiciones del paciente, eso no debe llevar a que se cambie mi conclusión, debido a que ese resultado es el producto de una reparación, de una reconstrucción o de un manejo que se hizo de manera especializada, y de tal suerte yo nunca he cometido errores en ese sentido y yo no me equivoqué en la calificación de las secuelas. El resultado nuevo es consecuencia de un tratamiento reconstructivo y por lo tanto mi dictamen queda incólume. Yo no cambio mis dictámenes a menos que sea el producto de un error que yo he cometido, caso en el cual debo explicar por qué se presentó la dificultad o el error en la calificación de la secuela. Y miremos qué nos indica el Código Penal a manera de secuelas. Y habla de secuelas de la siguiente manera. Habla de que una de las principales secuelas es la deformidad. La deformidad. Yo siempre debo decir, en la calificación de los trastornos de naturaleza estética, que la deformidad es el resultado de unas lesiones bien cicatriciales o bien posturales. En las alteraciones en la postura corporal, las cicatrices notorias llevan a deformidad. Entonces, la denominación correcta es decir, el paciente presenta como secuelas una deformidad física. Y las secuelas consistentes en deformidad física se clasifican en transitorias y permanentes. Miren lo que así aparece en el Código Penal. Pero observen que cuando digo deformidad física, bien permanente, bien transitoria, las sanciones son distintas, y en ese sentido, cuando aparece entonces la palabra deformidad física, ya la autoridad correspondiente puede aplicar una sanción cuando yo le diga que es transitoria o cuando le diga que es permanente. Observe que bajo ninguna circunstancia puedo decir
que una secuela consiste en una alteración estética. No, no se puede decir que hay una alteración estética como calificación, porque en el Código Penal aparece deformidad física. Ese es el término adecuado, la deformidad física. Y la deformidad física, adicionalmente, aparece descrita en el mismo código, en el mismo artículo, con una clasificación especial. Nos indica el código que si la deformidad afecta el rostro, la pena deberá aumentarse hasta en una tercera parte. Obsérvese bien, la deformidad física afecta el rostro, la pena se incrementará, de tal suerte que yo puedo calificar a la deformidad física como aquella que afecta el rostro cuyo carácter es permanente o transitorio, o una deformidad física que afecta el resto del cuerpo de carácter permanente o transitorio. Una lesión facial que genere compromiso del nervio facial, por ejemplo, con una parálisis de naturaleza periférica, me llevará a mí a calificar una deformidad física que afecta al rostro cuyo carácter es permanente. Pero el Código Penal además trae otras secuelas. En realidad trae 5 denominaciones especiales: la deformidad física, la perturbación funcional, la pérdida funcional, la pérdida anatómica y la perturbación psíquica. Muy importante a la hora de hacer esta valoración, tener en cuenta que no existen otras denominaciones para hablar de lesiones personales. Recuerden, deformidad física, perturbación funcional, pérdida funcional, pérdida anatómica y perturbación psíquica. Con esa denominación, todas calificables como de manera transitoria o permanente. Fíjense que la denominación es tan estricta que cuando yo digo que una secuela consiste en perturbación funcional, no puedo hablar de alguna manera de alteración funcional. No, la palabra es perturbación. Cuando aparece en un texto de un dictamen una secuela calificada como alteración funcional, hay que decir de una vez que está mal calificado. Digamos que la deformidad física entonces se clasifica entre las que afectan el rostro y el cuerpo. Pero por la misma codificación penal, la perturbación funcional se califica como de miembro o de órgano. La pérdida funcional de miembro o de órgano. Y la pérdida anatómica de miembro o de órgano. Es así pues que para efectos prácticos, que nos diga el Código Penal que se calificará la perturbación funcional como de miembro o de órgano, se refiere a que afecta, cuando sean los miembros, a las 4 extremidades. La doctrina o los textos académicos hablan de que allí se debe incluir al miembro viril. Pero algunos otros textos dicen que son las 4 extremidades y que el miembro viril se manejará como el órgano de la cópula. Bien, desde que quede bien calificado como órgano o como miembro, no habrá ninguna dificultad. La perturbación funcional de miembro o de órgano. Debemos tener en cuenta que es de la estirpe del Código Penal y no puede ser modificado bajo ninguna circunstancia. Obsérvese que allí aparece un quinto ítem que es la perturbación psíquica. Cuando se habla de perturbación psíquica, debemos tener claro que este tipo de secuelas solo son calificables por especialistas en el área. Los médicos forenses ni los médicos rurales o los médicos oficiales calificamos perturbaciones psíquicas. Esto en razón de a que nosotros no somos especialistas en el área y que para establecer una relación causal entre lo que es un resultado en la esfera mental y un determinado hecho, no tenemos la formación suficiente.
Muchas personas dicen o anuncian tener unos trastornos de tipo depresivo con ocasión de una determinada condición. En esos casos, a la hora de evaluar el estado previo, el estado anterior, las preexistencias, ¿cómo puedo poner a jugar un estado depresivo previo que tenga ese paciente como enfermedad que ha sido tratada por su EPS desde varios años atrás o en épocas pretéritas, y su nueva condición y queja de depresión por una condición que le ha generado un determinado hecho violento que ha terminado en secuelas físicas? En ese sentido, la perturbación psíquica sigue siendo calificada por los psicólogos forenses y los psiquiatras forenses, en razón a que no tenemos la capacidad suficiente para evaluar ese tipo de condiciones y generalmente en las audiencias públicas no somos capaces de sustentar verbalmente, oralmente, lo que hemos calificado. Vamos a proceder a hacer una revisión de casos, no sin antes indicar que cuando hablamos de secuelas, al hablar de una determinada perturbación funcional de miembro o de órgano, debemos considerar que hay algunas extremidades, hay órganos que son pares, hay algunos segmentos corporales en las extremidades que son pares, como por ejemplo el órgano de la prensión está compuesto por dos manos y en ese sentido hablar de la pérdida de una mano hace referencia a una perturbación funcional del órgano de la prensión. Cuando se habla de pérdidas anatómicas, deben recordar que para que se dé la pérdida anatómica de miembro o de órgano es necesario que se pierda el órgano de manera completa para hablar de la pérdida anatómica. Y cuando se habla de la pérdida anatómica de miembro, es necesario recordar que ha debido generarse una lesión que comprometa por encima del codo en miembro superior y por encima de la rodilla en miembro inferior. De tal suerte pues que a la hora de hacer los ejercicios tengamos claridad sobre esos aspectos. Miremos los ejemplos para poder ilustrar de manera más clara esa situación. El primer caso es un hombre de 50 años quien sufre quemaduras por calor. Presenta múltiples lesiones cicatriciales en tórax y miembro superior derecho, que son hipertróficas, hiperpigmentadas, asociadas a un síndrome adherencial que no le permite realizar una adecuada abducción de la extremidad. En este caso, estamos haciendo una evaluación 6 meses después para calificación de secuelas. En este caso, como lo dice en la introducción, tenemos una gran cantidad de lesiones cicatriciales que comprometen el tórax, parte del abdomen. Tenemos una zona de miembro superior muy afectada por las cicatrices, pero adicionalmente hablan de una alteración en la función del miembro superior, puesto que no hay posibilidades de hacer una adecuada abducción. La imposibilidad de realizar la abducción completa nos lleva a indicar que el trastorno está a nivel del hombro. En este caso, tenemos un codo funcional y una mano funcional. Las secuelas para este caso son una deformidad física que afecta a los contornos del cuerpo, cuyo carácter es permanente. Y dos, presenta una perturbación funcional de miembro superior derecho, cuyo carácter es permanente. Obsérvese, en el Código Penal hablan de perturbación funcional de miembro y hasta ahí llega la denominación del código. Yo lo que tengo que hacer es decir, perturbación funcional de miembro superior derecho. Esto es, le doy contenido a esa secuela dándole especificidad. Me refiero al miembro superior derecho del cuerpo de este individuo, cuyo carácter es permanente. Esta lesión, este síndrome adherencial puede tener tratamientos, puede tener
procedimientos quirúrgicos que lleven a que ese síndrome arencial mejore. Sin embargo, recuerdo que debo calificar la secuela dependiendo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si tiene propuestas terapéuticas quirúrgicas hacia el futuro, no pueden afectar mi calificación. No puedo quedarme esperando a que se dé una nueva evaluación en el tiempo, porque va a ser sometido a una cirugía que, si bien es incierta por el tiempo en el que se va a practicar, es incierta por el resultado que va a producir, de tal suerte que, evaluado en tal fecha, tal es el resultado y esa es mi calificación. En este caso, a pesar de que tenga propuestas terapéuticas hacia el futuro, digo que la deformidad física que afecta al cuerpo es de carácter permanente y la perturbación funcional de miembro superior derecho es de carácter permanente. El segundo caso es un niño con historia de accidente de tránsito con un trauma encefalocraneano severo, lesiones de tipo encefalomalacia en lóbulos frontales, lo que se determinó mediante estudios tomográficos posteriores y presenta un síndrome convulsivo que ha resultado de muy difícil manejo y además tiene trastornos en el aprendizaje. Nuevamente nos llega para una calificación de secuelas 6 meses después. En este caso, observamos al menor que presenta una lesión cicatricial producto de una craneectomía realizada tiempo atrás. Cuando ocurre el trauma, tiene una leve depresión en su zona frontal que podría llegar a constituir entonces una alteración estética notoria, pero dependiendo de la observación, si la depresión a nivel frontal es muy ostensible, sin duda alguna, habrá que decir que tiene una deformidad física que afecta el rostro, cuyo carácter es permanente, y una deformidad física que afecta el cuerpo, cuyo carácter es permanente, por dos razones. La primera, cuando dijimos que había una clasificación en la deformidad, unas que afectan el rostro, otras que afectan el resto del cuerpo o que no afectan el rostro, con el fin de ponerle una situación de agravación a la situación en el Código Penal, el rostro es aquello que está incluido entre el borde libre de las orejas, la línea del mentón y el borde de implantación del cabello. Todo lo que queda del borde de implantación hacia atrás es cuerpo, no es rostro. En cambio, todo lo que está incluido entre los bordes libres de las orejas, o sea, incluye las orejas, y lo que está en el borde de implantación del cabello en la zona frontoparietal y lo que está en el límite de la línea del mentón, todo eso es rostro. En este caso, si logramos observar bien la fotografía, hay una deformidad física que afecta al rostro por una depresión a nivel de la zona frontal del lado izquierdo de este menor, pero además hay una cicatriz en diadema que ha sido producto de la cirugía y que también genera secuela, deformidad física que afecta al rostro de carácter permanente y deformidad física que afecta al cuerpo de carácter permanente. Pero adicionalmente, en este caso, el menor tiene unas zonas de encefalomalacia y cuando hablamos de encefalomalacia es el resultado de un estudio de tomografía que nos dice que hay unas lesiones cicatriciales en lóbulos frontales. Eso nos lleva a decir, junto con la existencia de un síndrome convulsivo de difícil manejo, que este menor tiene una perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central. Obsérvese bien que en este caso, cuando yo digo que tiene una perturbación funcional del órgano, me estoy acogiendo a lo que establece el Código Penal. El Código Penal dice que las perturbaciones funcionales son de miembro o de órgano. En este caso es de órgano. Pero como yo en la práctica médica he aprendido a denominar al sistema nervioso central como sistema y no como órgano, pues debo hacer una especie de ensamble entre el Código Penal y la práctica médica y digo que tiene una perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central. Y en este caso, sin duda alguna, decir que el carácter es permanente.
Ahora bien, dice la descripción del caso que tiene unas dificultades en el aprendizaje. En ese sentido, debo concluir que la perturbación funcional del órgano del sistema nervioso central se acompaña de unos trastornos del comportamiento de tipo cognitivo y entonces debo remitir al menor a una valoración por psicología forense para que él establezca si tiene una perturbación psíquica. El siguiente caso, el caso número 3, es el de un hombre de 20 años de edad, quien durante una riña es atacado con arma corto contundente, machete, y requiere manejo quirúrgico inmediato. El resultado es la zona de amputación del tercio distal de metacarpianos y la pérdida de los segundo, tercero, cuarto y quinto dedos con este tipo de cicatrización. Observemos que en este evento se habla de una deformidad física que afecta el cuerpo cuyo carácter es permanente. 2, como esto ocurre en una sola mano, no hay una pérdida funcional del órgano de la prensión, que está conformado por las dos manos, sino una perturbación funcional del órgano de la prensión de carácter permanente. 3, hay una perturbación funcional de miembro superior izquierdo cuyo carácter es permanente. Obsérvese que este caso lo traigo para ilustrar que en este caso no se puede hablar de pérdida anatómica. ¿Por qué no puedo hablar de pérdida anatómica a pesar de que es tan notorio que hay una pérdida de un segmento corporal muy importante? Porque dije claramente que para hablar de pérdida anatómica había que decirlo en el sentido de que fuera de miembro o de órgano. No es de órgano porque el órgano de la aprehensión está conformado por las dos manos, por lo tanto no hay pérdida anatómica del órgano de la aprehensión porque permanece la otra mano. Y 2, dije que cuando había una pérdida anatómica de miembro era necesario que se presentara la amputación por encima del codo, cosa que no se cumple en este evento. En estos pacientes, cuando han tenido este tipo de pérdidas, hacen un duelo terrible y generalmente es necesario remitirlos a una valoración por psicología forense. En el siguiente caso, un hombre de 25 años que fue herido con arma blanca en cavidad abdominal, requirió 2 intervenciones quirúrgicas para salvar su vida y tiene pendiente nuevas intervenciones por eventración. Tiene una hernia incisional, una hernia abdominal enorme. En este caso, simplemente debemos decir que hay una deformidad física que afecta al cuerpo cuyo carácter es permanente y obsérvese cómo se denomina la siguiente secuela. La pared abdominal ha dejado de funcionar y va a requerir una reconstrucción. Posiblemente haya reconstrucciones viables, posiblemente mejore con una malla de prolene y todas estas cosas, qué sé yo, pero mientras yo lo estoy evaluando y ha pasado el tiempo, puedo decir que tiene una deformidad física que afecta al cuerpo de carácter permanente y una perturbación funcional del órgano del sistema musculoesquelético de carácter permanente. Fíjese bien, órgano del sistema musculoesquelético de carácter permanente. Un hombre de 60 años, herido también con machete, semiamputación de un dedo y queda con reinserción del dedo que no tiene movilidad, que es el segundo dedo de la mano. Y observen ustedes un detalle muy particular. En este caso, como en el anterior, donde había una amputación que acababa con la existencia de 4 dedos, en este aparece que es el compromiso solamente del segundo dedo y ha permanecido este allí pegado de la mano. Puede que no tenga ninguna función ese dedo, sin embargo, si evaluamos las secuelas que genera esta condición, en este caso habrá que decir que hay una deformidad física que afecta al cuerpo, cuyo carácter es permanente. O sea que es una secuela igual a la que quedó cuando se amputaron los 4 dedos. 2, hay una perturbación funcional del órgano de la aprehensión de carácter permanente. O sea que es una secuela igual a aquel caso en el cual se perdieron 4 dedos. 3, hay una perturbación funcional del miembro superior derecho cuyo carácter es permanente. En consecuencia, yo debo decir que las secuelas no hacen referencia a la gravedad de la lesión, como
levemente comprometido o severamente comprometido. No, se deben calificar y la severidad será un tema de discusión en audiencia pública si las partes en contienda lo requirieran. ¿Qué tan grave es la lesión? ¿Hasta dónde puede llegar una rehabilitación? Son temas que se tratan en las audiencias públicas, pero la secuela se califica como lo hemos mencionado. En mi caso, generalmente indico que este tipo de pacientes tienen una perturbación funcional del órgano de la pinza, el órgano más importante del cuerpo humano como posición de primero y segundo dedos, cosa que no aparece en la guía del Instituto Nacional de Medicina Legal, pero recuérdese que la guía es solo eso, una guía, y yo puedo calificar si es coherente, en este caso, una perturbación funcional del órgano de la pinza, como uno de los elementos más importantes del cuerpo humano y cuyo carácter es permanente. El siguiente caso es un hombre de 22 años que sufre un accidente de tránsito con fractura de fémur, múltiples lesiones de filetes nerviosos, el tibial posterior, el peroneo, y tiene un pie caído, gran impotencia funcional a nivel de miembro inferior derecho. En ese caso, describimos que hay una deformidad física que afecta al cuerpo cuyo carácter es permanente, y esta es consecuencia de la existencia de una postura aberrante, de un desplazamiento y una marcha anormal. Queda una perturbación funcional del órgano de la locomoción, cuyo carácter es permanente. Queda una perturbación funcional de miembro inferior derecho, cuyo carácter es permanente. Y queda una perturbación funcional del órgano del sistema nervioso periférico, cuyo carácter es permanente. Con eso han quedado resueltas todas esas secuelas que teníamos pendientes, pero yo puedo, en un momento determinado, dependiendo de la condición psicológica que manifieste el sujeto en la consulta, remitirlo para una valoración por psicología forense. El siguiente caso es el caso de un niño que sufre un trauma en accidente de tránsito con lesión directa en el ojo izquierdo por contusión y estallido de globo ocular. Se evalúa 5 meses después. El niño está en un proceso terapéutico, hay una pérdida de globo ocular. En ese caso, debemos decir, hay una deformidad física que afecta el rostro cuyo carácter es permanente. 2, una perturbación funcional del órgano de la visión cuyo carácter es permanente. Obsérvese que bajo ninguna circunstancia puedo afirmar que hay una pérdida anatómica, porque cuando me pregunten que si hay una pérdida anatómica, a pesar de que es un fenómeno técnicamente evidente, el Código Penal hace referencia a que las pérdidas anatómicas son de miembro o de órgano. En este caso, hablaríamos del órgano de la visión, y el órgano de la visión no está perdido anatómicamente, puesto que queda el otro ojo para hablar de la existencia de un órgano parcialmente indemne. Quiere decir esto entonces que yo no puedo hablar de la pérdida anatómica de ojo, digo pérdida anatómica del órgano de la visión, y en este caso no se cumple. Pérdida anatómica solamente cuando se pierdan los dos ojos. En este caso entonces queda deformidad física que afecta al rostro, cuyo carácter es permanente, y perturbación funcional del órgano de la visión de carácter permanente, y naturalmente una remisión para una evaluación por psicología forense. En este caso, hay una mordedura de pabellón auricular en un hombre mayor de edad, y entonces encontramos que hay una pérdida de un segmento importante del pabellón auricular. Este caso lo traigo a colación para decir que no deben olvidar que las orejas hacen parte del rostro, y en consecuencia hay una deformidad física que afecta al rostro de carácter permanente, y eventualmente algunos médicos califican estos casos como una perturbación funcional del órgano de la audición cuyo carácter es permanente, en virtud de que el pabellón auricular es
útil para la captación de ondas sonoras. Es muy controvertido, puesto que para que se pueda dar tal situación es necesario que se pierda un segmento mucho mayor del pabellón auricular, pero siempre hemos tenido controversias. Lo importante es qué tan audaz puede resultar ser el médico a la hora de sustentar en audiencia pública algunas secuelas. Finalmente, para terminar esta presentación, cuando dije que las conclusiones que nos exigía la normatividad y la autoridad en estos casos eran decir cuál era el mecanismo traumático, bien arma de fuego, arma blanca, contusiones, también hablar de la incapacidad médico-legal, bien provisional, bien definitiva, y hablar de las secuelas, podrían aparecer otras solicitudes en estos tipos de dictámenes. Se ha vuelto un tema reiterado que la autoridad nos pregunte si una determinada lesión puso en riesgo la vida de la persona evaluada. En ese sentido hay que decir que los profesionales de la salud que hacemos dictámenes de lesiones personales somos médicos y debemos calificar esa situación desde la óptica de la medicina. Nos piden que nos comportemos como médicos y en ese sentido nos expresamos de manera clara en relación con unos resultados o consecuencias de un trauma. No puedo referirme a este tipo de situaciones desde la óptica subjetiva. Para la muestra, un ejemplo. Si una mujer a manos de su marido recibe 15 puñaladas y me preguntan que si puso en riesgo la vida, pero a la hora de hacer la evaluación encuentro que las 15 lesiones están en sus extremidades, que tiene varias en tórax y en abdomen, pero ninguna de ellas ha generado un abdomen agudo o un síndrome de dificultad respiratoria. Y durante las primeras 12 a 18 horas evoluciona sin generar ningún cambio en su situación clínica. Si la hemoglobina no baja de 14, si permanece normal, si ya se sometió a suturas, y me preguntan que si esas lesiones pusieron en riesgo la vida y no ha requerido ningún tratamiento adicional a las suturas, debo concluir que yo no tengo elementos objetivos que permitan considerar que se puso en riesgo la vida. Obviamente, no faltará el que salte y diga que es un exabrupto, que se diga que después de 15 puñaladas no se puso en riesgo la vida, pero es que es una opinión de experto en medicina. Para opinar como simplemente un observador de un hecho, está el juez, está el abogado y otras personas. Desde el punto de vista objetivo, debo decir, ¿de dónde saco yo la conclusión de que una determinada lesión pone en riesgo la vida? Y en ese sentido, me van a exigir que lo fundamente, que lo deje claramente expuesto. Una lesión pone en riesgo la vida cuando de no haber sido manejada de manera oportuna y especializada, indefectiblemente produce la muerte. Por eso, la señora con sus 15 heridas, supremamente grave que esto haya ocurrido, yo no podría decir de manera objetiva, contundente, que pusieron en riesgo la vida. Claro, como observador desprevenido lo puedo hacer, pero como médico en un dictamen de lesiones personales, simplemente debo dejar constancia de que esas lesiones no generan elementos objetivos que permitan llegar a esa conclusión. Esa es, pues, una posible solicitud que se hace con el fin de que la autoridad tenga opciones para imprimirle el carácter de una tentativa de homicidio a una situación técnica desde el punto de vista jurídico y que no debemos afectar con nuestra propia mirada subjetiva, sino con aportes desde el ámbito objetivo. Ejemplo, una persona que tiene una sola herida, pero que fue penetrante a tórax y que tiene un neumotórax, que no necesariamente es masivo, pero que requiere el paso de un tubo a tórax. Esa es una lección que pone en riesgo la vida de la persona.
porque la falta de un tubo a tórax genera la posibilidad de un empiema tenaz y posteriores complicaciones que lo llevan al borde de la muerte. De tal suerte, pues, que entonces objetividad en ese pedido es lo que se ha exigido. Muchas gracias por la atención. Muy amables.